El mal, la juventud y el mal. De todas las etapas de la vida, la juventud es una de las más importantes y decisivas para el ser humano. En ella se perfilan proyectos, se clarifican prioridades, se disciernen relaciones, se implementan líneas de acción y la libertad fluye con persistencia expansiva en aras de la autonomía. Esta libertad permite al joven decidir sobre su ser, su forma de vivir, de trabajar y de convivir en determinados contextos. Pero también esta etapa no está exenta de incertidumbres, dudas, indecisiones, errores, rebajamientos, miedos y fracasos. Muchas veces, en la juventud no se potencian ni se disciernen a profundidad las razones, argumentos y valoraciones que dan solidez a las decisiones y claridad a las opciones. Y así como un joven puede encontrarle sentido a lo que hace, también puede destruir su propia vida al no reconocer el significado de todo lo que es. Además, ante una multiplicidad de situaciones y contextos problemáticos, el joven se siente vulnerable. Circunstancias externas pueden herirlo, frenarlo e inducirlo al fracaso y a malograr su existencia. Como joven está expuesto al mal que otros cometen y del que es víctima, sean traiciones, ultrajes, sometimientos, infidelidades, odio, violencia, humillaciones, etc. Pero también al mal que comete, el cual acarrea culpa, remordimiento y, sobre todo, responsabilidad. Todo ello porque la misma libertad lo dota de la posibilidad de actuar y causar daños y perjuicios. Esa actuación moral lo implica en una dinámica de reflexión y análisis que lo obliga a preguntarse qué y cómo quiere vivir, cómo quiere ser, qué quiere hacer y para qué quiere vivir. Y para ello necesita de las humanidades, para que recupere el poder de una autonomía recta y acorde con lo éticamente bueno, así como la toma de decisiones fundadas en el respeto a sí mismo y a los demás. Actuaciones que le den estabilidad moral y la construcción de una personalidad firme apegada a principios humanos, como la bondad, la verdad, la justicia, la compasión y la responsabilidad, entre otras virtudes y valores. Pero ante el mal al que estamos expuestos y el mal del cual somos agentes, surge la pregunta: ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? A continuación, algunos acercamientos filosóficos. ¿El ser humano, bueno o malo por naturaleza? A lo largo de la historia de la filosofía, son muchos los pensadores que han intentado responder a la pregunta de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Es decir, que si en su esencia o naturaleza existe un principio de acción que lo inclina al bien o al mal. Recuérdese que la esencia o naturaleza de algo lo hace ser lo que es y lo determina en sus modos de ser. En este sentido, se exponen las principales respuestas. San Agustín: según este filósofo, sin la intervención divina que pueda rescatarlo, el ser humano tiene una naturaleza corrompida, pervertida e intrínsecamente mala, por lo que de esa naturaleza solo pueden salir acciones malas. Lo malo no puede engendrar algo bueno. El hombre, por tanto, es un ser malévolo por naturaleza y es imposible regenerarlo sin la intervención divina. Santo Tomás de Aquino: el ser humano no está inclinado al mal ni al bien por naturaleza. Es la razón la que lo lleva a discernir lo justo de lo injusto en la vida personal y social. Además, por el intelecto, el hombre es capaz de distinguir entre fines y medios para alcanzarlos. Por tanto, la regla y medida de las acciones buenas o malas es siempre y en todo momento obra de la razón, que se guía por el principio de que hay que procurar el bien y evitar el mal. Nicolás Maquiavelo considera que el humano es malo y egoísta por naturaleza, se siente superior a los demás y aspira al poder. También es violento. He aquí la razón. La naturaleza da a las personas la facultad de desearlo todo y la incapacidad para obtenerlo, de tal suerte que, al encontrarse el deseo siempre superior a sus medios, se provoca un cierto disgusto hacia lo que se posee y un cansancio de sí mismo. De ahí nace la necesidad de cambiar. Los unos desean adquirir, los otros temen perder lo que han adquirido. Se disputan, se llega a las armas y de la guerra viene la ruina de un país y la superioridad del otro. Por tanto, se requiere de alguien que sin ningún miramiento y con todo el poder en la mano, imponga la ley y el orden. Thomas Hobbes: por naturaleza, el ser humano está en continua lucha y dispuesto a pelear con los demás con tal de preservar la vida y todo lo que ello implica. En consecuencia, lo bueno o lo malo dependen de si preserva o no la propia vida. Esta guerra con los demás tiene un final cuando existe un acuerdo de respeto mutuo garantizado por un contrato. Si esa mediación no existe, todo es guerra y lucha entre las personas. José Domínguez.
Este filósofo ubica la problemática del bien y el mal en la tarea de hacerse a sí mismo. Es decir, para configurarse como persona no se vale cualquier camino y no sirve cualquier opción. Por ejemplo, la fidelidad en la relación con los amigos hace crecer, rebajarse con tal de cumplir un capricho externo envilece. El abusar de las drogas empobrece y hace despreciar y destruir la propia dignidad. Criticar, despreciar, difamar o ejercer cualquier otro tipo de violencia empobrece, estrecha y endurece el corazón y socava toda relación. El comportamiento diligente construye y la pereza empobrece. Por eso es moralmente bueno todo lo que te hace crecer, lo que ayuda a ir más allá, lo que se presenta como recurso, apoyo o posibilitador del desarrollo de la persona en cuanto tal. Y es moralmente malo todo aquello que obstaculiza el crecimiento individual o que reste, ultraje o desprecie la dignidad en el proceso de la configuración personal. Por ello, todo lo que te empobrece hay que evitarlo, combatirlo y rechazarlo. Y lo que engrandece hay que hacerlo un hábito, una virtud. Bajo el horizonte conceptual anterior, el ser humano no puede pensarse ni realizarse sin tener en cuenta esta circunstancia, o mejor, esta situación de adversidad, amenaza maligna, limitación, dificultad, deshumanización. La persona puede encontrarse con el mal que la deshumaniza, y no de un modo más o menos causal, accidental, momentáneo, sino que de alguna manera esta situación determina todo su ser y su obrar, su autocomprensión y su búsqueda, su condición y su existencia. Hombre-mujer. Performatividad y el mal cultural. Según el filósofo Pedro Gómez, lo bueno y lo malo son resultado de la organización social e histórica que depende del ser humano. Es decir, todo comportamiento bueno o malo es autoinstitución, autoorganización performativa y creación cultural autónoma del modo de vida. En otras palabras, el ser humano, sea hombre o mujer, sin distinción de género, no tiene una naturaleza sobre la cual establecer sólidamente su vida, porque nada concreto de su práctica y experiencia humana viene naturalmente, sino que le viene de manera artificial de su cultura. Solo le queda asumir o crear formas socioculturales e convicciones, criterios, normas, filosofías, pero nada de eso se impone necesariamente ni pertenece por esencia o naturaleza. En otras palabras, es la determinación sociocultural la que configura lo bueno y lo malo, y con base en ella es como cada individuo logra adaptarse o no a lo que la sociedad impone como deseable. Y es en esa inserción sociocultural donde se encuentra el problema de la otredad, de la alteridad, que a continuación se aclara. El problema de la otredad. 1983 define el problema de la otredad como una contrariedad concerniente a la existencia de otros yo, espíritus, personas, independientemente de aquel que se formula el problema mismo. Tiene su fundamento en la concepción filosófica del idealismo romántico, que ve al sujeto alma, yo, espíritu, como alguien abstracto, es decir, como alguien cuya esencia o naturaleza está en el acto de pensar y de pensarse a sí mismo, lo que provoca que la percepción del otro se haga imposible por ser el sujeto pura abstracción o pensamiento. Por tanto, el otro está condenado a ser solo un objeto de reflexiones subjetivas, pero sin vinculación e implicación real, pues cada quien en el momento en que piensa solo puede percibirse en calidad de sujeto, es decir, como la conciencia reflexiva de poder pensar y pensarse a sí mismo. En consecuencia, el problema del otro es que imposibilita percibirlo, reconocerlo y tratarlo en su ser real personal y en su dignidad. Posibles soluciones. El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte parte del concepto del deber para reconocer la presencia y la existencia de los otros. Este se entiende como una autodeterminación de la persona que no tendría sentido o no podría realizarse sin la presencia de otros yo. Este es hacia alguien, no como un sujeto abstracto, sino como un sujeto existente y real. Además, supone un sujeto real cuya confrontación de la misma idea del deber puede encontrar su determinación y, por lo tanto, su posibilidad de realización. La existencia de los otros ha de ser reconocida y admitida para que el yo en su dimensión del deber pueda realizarse a plenitud. Por su parte, Max Scheler piensa que el sujeto como concepto percibe sus pensamientos y afectos, tanto propios como ajenos, siendo esto lo que le ayuda a comunicarse con los otros. Es decir, que entre lo mío y lo otro que es ajeno, existe una vinculación o una conexión muy estrecha. Y con ello se determinan y se condicionan uno a otro. Y todo ello implica una red relacional de intersubjetividades que son reales y
y que caben dentro de las dimensiones correlativas de lo mío y lo tuyo. Es como el yo que reclama una actitud igual y correspondiente en su relación con lo otro. Por último, Jean-Paul Sartre, filósofo francés, considera que la otra existencia se presenta en cierto modo distante en cuanto que no es una existencia mía, sino del otro, por lo que la relación entre lo mío y lo tuyo es una constante de negación recíproca, y solo desde esa negación es como aparece el otro. En consecuencia, el otro existe en el horizonte existencial como el opuesto, el que afirma lo que es suyo en contraste con lo que es mío. La negación es así la estructura fundamental de los otros. Sin esa negación, el otro es inexistente. El problema de los pobres y la filosofía encarnada. La filosofía encarnada se ha tratado en el tema de la constitución del ser humano al definirlo como un ser compuesto de alma y cuerpo. De igual forma, hemos expresado que esta filosofía lo ve como un ser sensible, con un cuerpo que es palpable y visible en el mundo. Por tanto, la existencia del otro o de la otredad deja de ser un problema porque ve la solución en la concepción del ser humano como ser real, es decir, en la percepción que tenemos del otro, en verlo, tocarlo, olerlo e incluso imaginarlo. Con ello se da lo verdaderamente otro. Esto es la percepción del otro con una intimidad, pero también como cuerpo, en un espacio y en un transcurrir temporal. A pesar de esa presencia real del ser humano, existe, según la filósofa española Adela Cortina, un problema. Ella sostiene que en el actual ámbito sociocultural performativo se presenta una actitud aporofóbica, término inventado por ella para visibilizar el problema de los pobres y de los excluidos. El concepto proviene del griego aporos, que es la forma de designar a los pobres, y de phobeo, que significa rechazo, el acto de espantarse, de ser indiferente, de hacer invisible algo. Por lo tanto, la aporofobia puede conceptualizarse como la disposición personal o institucional de ir en contra de quienes son pobres, desamparados, marginados o excluidos. En consecuencia, la actitud aporofóbica implica la invisibilización, el rechazo, el desprecio e incluso el crimen de odio contra los pobres, los excluidos e incluso contra los inmigrantes. Cortina lo caracteriza de esta manera. Los extranjeros ricos que emigran a un país reciben un trato preferencial, es decir, no reciben un trato de odio, rechazo ni oposición de parte de las autoridades ni de los xenófobos. Por el contrario, las puertas se cierran ante los inmigrantes pobres, los refugiados políticos, los enfermos, etc. No solo eso, hasta las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad. El problema entonces no es de raza, ni de etnia, ni de extranjería. El problema es ser pobre. Lo más sensible no es que haya muchos xenófobos o racistas, sino que todos o casi todos son aporofóbicos. A nivel sociocultural, la aporofobia se pone de manifiesto en el marco de los discursos de odio político, en acciones de rechazo, persecución y violencia contra personas pobres y desamparadas, sin importar quiénes son o cómo ha sido su vida, simplemente por su pertenencia a un grupo social o por la creencia de que uno es superior por su condición privilegiada. De acuerdo con esta pensadora, frente a los marginados e inmigrantes pobres no existe un diálogo, sino un monólogo, pues ni siquiera es reconocida su dignidad, ni tienen palabra ni presencia. Son solo visibles cuando reciben odio y discriminación. La aporofobia o rechazo a los pobres se percibe también frente a las familias que son originarias de un lugar por el hecho de ser pobres, los sin techo e incluso los discapacitados. Lo importante, sugiere la filósofa, es resolver ese problema de la otredad del pobre, del marginado y del desamparado. Para ello, el término aporofobia busca colocar en la mente humana y en el ámbito público del diálogo la conciencia y la reflexión, la presencia real de los otros, que son rechazados y despreciados en el ámbito sociocultural actual.